Vimos en el vídeo anterior cómo hacia el final de la vida de la estrella su estructura interna cambia. Cómo la estrella obtiene energía mediante reacciones nucleares que convierten el hidrógeno en helio, pues cada vez hay menos hidrógeno en su interior y cada vez hay más helio. Esa acumulación de helio hace que se cree en el interior de la estrella un núcleo de helio inerte que, al no tener una fuente de energía interior, se contrae. Al contraerse, aumenta la presión y la temperatura en el interior de la estrella, las reacciones nucleares empiezan a funcionar más rápido, se genera más energía por unidad de tiempo y la estrella se expande, convirtiéndose en una estrella gigante roja. ¿Hasta cuánto se expande? ¿Qué tamaño pueden llegar a alcanzar? Alcanzan tamaños muy grandes, ya vimos que incluso el tamaño de la órbita de la Tierra, pero esa expansión puede llegar hasta el punto de que incluso las capas más externas de la estrella la abandonan y se pierden en el espacio, se salen fuera de la estrella. La estrella, por así decirlo, expulsa sus capas más externas. Esta expulsión da lugar a unos objetos astronómicos que se conocen con el nombre de nebulosas planetarias. Aquí tenéis unos ejemplos de ellos. Veis que tienen pues una estructura muy diversa. Esta es la nebulosa anular de la Lira, un objeto muy conocido, muy atractivo. Veis que tienen también otras formas muy atractivas. Tenemos otro par de nebulosas planetarias donde la estructura de alguna de ellas, esta en particular, pues parece indicar que ese proceso de expulsión de las capas externas no ha sido único, sino que ha habido varios procesos a lo largo de esta fase de la vida de la estrella en la cual se convierte en una gigante roja y llega incluso a expulsar sus capas más externas. Bien, estas nebulosas planetarias no debemos confundirlas con las nebulosas galácticas de las que hablamos en los vídeos anteriores cuando hablamos de la formación estelar y que es donde tienen lugar los procesos de formación estelar. Aquellas nebulosas son muchísimo más grandes, muchísimo más masivas, hasta el punto de que en ellas pueden formarse centenares o miles de estrellas, o decenas de miles, ¿no? En este caso es una nebulosa que está formada por una sola estrella, cuando expulsa sus capas externas, y por tanto se trata de un objeto mucho más pequeño, mucho más compacto. A pesar de su nombre, no tiene nada que ver con planetas, ¿no? Se llama nebulosa planetaria un poco por su aspecto. Como algunas, como las que veíamos en esta diapositiva, pues tienen una forma prácticamente circular, pues con los telescopios del siglo X, finales del XVII, siglo XVIII, con el que se empezaban a observar estos objetos, al tener una forma compacta y prácticamente circular, pues parecían planetas, por así decirlo, ¿no? Y por eso se les llamó nebulosas planetarias, pero no tienen nada que ver con planetas. Es un nombre heredado de la historia de la astronomía, de cuando no se conocía este tipo de objetos, cuál era su naturaleza. Bien, en muchas de estas nebulosas vemos que en el centro se ha quedado el núcleo de la estrella. Ese núcleo de la estrella sigue evolucionando. ¿Y en qué sentido apunta esa evolución? Pues bueno, si volvemos al esquema anterior, si la estrella sigue aquí produciendo hidrógeno y convirtiendo en helio, ese núcleo de helio cada vez irá ocupando un volumen mayor dentro de la estrella, o por lo menos un porcentaje. No hemos visto que este núcleo de helio se va contrayendo, pero si seguimos añadiendo helio y cada vez hay menos hidrógeno, pues al final ese núcleo de helio se va extendiendo por casi toda la estrella, va arrinconando la región donde se producen las reacciones nucleares hacia la parte externa de la estrella y llega un momento en que las reacciones nucleares cesan. No hay, digamos que hay cada vez menos hidrógeno, por una parte. Por otra parte, esta zona se confina a regiones más exteriores, donde la temperatura, por tanto, va bajando, y entonces llega un momento en que las reacciones nucleares se apagan, se extinguen. ¿Qué le pasa entonces a la estrella? Pues, si desaparecen esas reacciones, si cesan esas reacciones nucleares, la estrella se queda sin fuente de energía interna. Y al no tener fuente de energía interna, pues disminuye, la estrella se va enfriando, disminuye la presión térmica y la presión de radiación. Como la gravedad sigue siempre, pues entonces la estrella se contrae. Pasa una contracción, es una contracción lenta, como veíamos en el caso de las protoestrellas, que están evolucionando hasta convertirse en estrellas, lenta pero progresiva. Hasta que no aparece ninguna otra fuente de energía interna, pues ese colapso no va a detenerse. Y, de hecho, en la mayoría de los casos, pues no va a aparecer ninguna otra fuente de energía interna. La estrella va a vivir durante algún tiempo del colapso, haciéndose cada vez más pequeña, y llega un momento en que ese colapso se detiene
cuando las densidades son tan altas que ya no podemos apretar más los electrones. Por decirlo de una forma figurada, esto no es exacto, pero por dar una idea, digamos que llega un momento en que los electrones ya se tocarían, por así decirlo, ya no podemos juntarlos más, y entonces eso detiene el colapso. Esa estructura de electrones que no podemos apretar más detiene el colapso. Aquí tenemos, tenemos una imagen en la que vemos en un cúmulo globular, un cúmulo de estrellas, ya bastante viejo, junto a las estrellas normales, vemos esos objetos colapsados que se llaman enanas blancas. Como digo, cuando la estrella pierde su fuente de energía interna, se va contrayendo, se contrae hasta que ya no podemos apretar más los electrones que permanecen dentro de esa estructura, y entonces esa repulsión entre electrones hace que el colapso se detenga. Cuando esto sucede, la estrella ha quedado reducida a un tamaño parecido al tamaño de la Tierra, a unos 10.000 kilómetros de diámetro. Lo que era una estrella como el Sol se ha convertido en un objeto compacto como la Tierra, pero sigue conservando su masa inicial, la masa como la del Sol, por ejemplo, incluso un poco más si es una estrella algo más masiva. Entonces, fijaos que tenemos toda la masa del Sol confinada en un objeto del tamaño de la Tierra. Esos objetos tienen una densidad muy grande. Estos objetos, que se llaman enanas blancas, como digo, tienen una densidad muy grande, de forma que 1 centímetro cúbico de materia de la enana blanca puede pesar toneladas. Tenemos una materia extremadamente densa, de una densidad que no podemos encontrar en ningún objeto ni en ningún lugar en la Tierra. ¿Se llaman enanas blancas? Bueno, lo de enanas es obvio, una estrella como el Sol se ha convertido, se ha reducido hasta el tamaño de la Tierra, y blancas porque, claro, como van obteniendo energía del colapso, durante mucho tiempo brillan, son muy brillantes y son muy calientes. Esa superficie está muy caliente. Claro, se ven poco brillantes aquí en esta imagen porque al ser muy pequeñas, es muy pequeña la superficie que está emitiendo energía. Y por eso se ven mucho menos brillantes que las estrellas que aparecen a su alrededor, que, bueno, son estrellas relativamente frías, pero mucho más grandes que esa enana blanca. Entonces, esa enana blanca, al principio de su vida, cuando acaba esa contracción, es un objeto muy caliente, por tanto emite luz, aunque al ser muy pequeño, pues su brillo global es muy, muy pequeño, inferior al de las estrellas normales, y bueno, con el tiempo, las enanas blancas pues acaban de enfriarse y se convierten en objetos que se llaman enanas negras. Lo que pasa es que el tiempo de enfriamiento de una enana blanca el tiempo que tardaría en enfriarse completamente una enana blanca es superior a la vida del universo actual. Por tanto, en nuestro universo todavía no hay enanas negras. Todavía no le ha dado tiempo a ninguna enana blanca a enfriarse del todo. En el universo futuro sí que las habrá.